Siéntate, dijo Richard, con la voz más fría que el viento de diciembre del exterior. Clare dejó las 2 tazas de café sobre su escritorio, con las manos temblorosas. No tenía ni idea de por qué sus ojos se veían tan oscuros, porque la calidez que había sentido el día anterior se había esfumado. Entonces deslizó las fotografías por el escritorio. «Explícame esto», exigió. Se quedó sin aliento. Fotos de ella frente a un banco, frente al ayuntamiento. Momentos inocentes se transformaron en acusaciones. Y entonces Evelyn asestó el golpe final. Un documento que afirmaba que Clare no era su hija en absoluto. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies. ¿Acaso todo lo que había creído no era más que una mentira? Era el padre que creía haber encontrado por fin. A punto de abandonarla para siempre. Clare Dawson se ajustó los guantes de goma mientras empujaba la pesada puerta de caoba de la oficina ejecutiva del piso 15. El pasillo aún olía ligeramente a pintura fresca de una renovación reciente. Pero dentro de esta oficina, el aire era diferente. Rico, con el aroma a café caro y cuero pulido. Era diciembre, y fuera de las ventanas del rascacielos, la ciudad ya estaba envuelta en la oscuridad invernal. Solo el resplandor dorado de una lámpara de escritorio iluminaba el enorme escritorio de roble en el centro de la habitación. Clare dejó su cubo de limpieza junto a la estantería y exhaló un pequeño suspiro. Llevaba 6 meses trabajando como conserje nocturna en Hall Industries, tiempo suficiente para comprender que ya nada en un lugar como este la sorprendía de verdad. Pero esta noche era diferente. Normalmente, era otro trabajador quien se encargaba de la oficina de Richard Hall, el solitario y muy respetado director ejecutivo de la empresa. Esta noche, como su compañero de trabajo estaba enfermo y había una reunión urgente con inversores programada para mañana, la responsabilidad había recaído en Clare. Mojó su trapo en agua jabonosa y comenzó a limpiar la brillante superficie del escritorio. Todo allí irradiaba riqueza. Un bolígrafo en un estuche dorado, una elegante pila de documentos en carpetas de cuero, el último modelo de ordenador brillando en modo de suspensión. Levantó con cuidado un cuaderno para limpiar debajo, y fue entonces cuando se quedó sin aliento. Sobre el escritorio, en un sencillo marco plateado, había una fotografía de una niña de unos 5 años vestida con un vestido rojo brillante con botones blancos. En su cabello rubio claro había 2 lazos blancos y su tímida sonrisa brillaba con la inocencia de la infancia. Clare se quedó paralizada. Sentía las rodillas débiles porque conocía esa fotografía. Cada pliegue del vestido, cada mechón de pelo, cada detalle de esa carita, lo conocía demasiado bien. Era ella. Con dedos temblorosos, metió la mano en su gastada cartera y sacó la única foto que había llevado consigo toda su vida, una impresión descolorida con las esquinas dobladas. La dejó junto a la foto enmarcada. Eran idénticas. «Esto no puede ser real», dijo Clare. Susurró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se dirigieron a una pequeña caja transparente cerca del marco. Dentro había un lazo de satén rojo, exactamente igual al que aún conservaba en casa, en una vieja caja de madera que le había regalado un cuidador del orfanato donde creció. Sus piernas cedieron y se desplomó en el sillón de cuero. Los recuerdos inundaron su mente, no recuerdos claros, sino fragmentos. El orfanato, los cuidadores que le dijeron que la habían encontrado de niña en un pueblo de provincia sin nombre, sin papeles, sin familia. Le habían puesto el apellido Dawson. Y aunque una cuidadora, la señora Anna, siempre le había prometido que tal vez sus padres vendrían a buscarla, nadie lo hizo. Clare había pasado su vida de un trabajo a otro. De vendedora, cartera, hasta que finalmente consiguió este tranquilo puesto de conserje, feliz de mantenerse en secreto, libre de preguntas que nunca había podido hacer. Respuesta. Y ahora su fotografía de la infancia reposaba sobre el escritorio de un hombre al que apenas conocía. Richard Hall, el poderoso y distante director ejecutivo de los empleados, respetado pero temido. Nunca alzaba la voz, pero su sola presencia mantenía a todos a distancia.
¿Qué hacía su foto allí? Clare levantó el marco. El cristal estaba impecable. El marco era caro. Alguien atesoraba profundamente esta foto. En el reverso, notó una inscripción grabada con una delicada caligrafía. Lily 2002. Lily, murmuró en voz alta, y el sonido del nombre le causó una profunda sensación en el pecho, como si recuerdos enterrados durante mucho tiempo lucharan por aflorar. Justo entonces, la puerta se abrió. Clare se puso de pie de un salto. Un hombre alto de unos 50 años entró. Sus sienes canosas y su mirada cansada pero penetrante delataban una vida que había llevado una pesada carga. Richard Hall se detuvo en seco, su mirada se posó en la joven que estaba de pie frente a su escritorio sosteniendo la foto. Lo siento, no quise decir que Clare empezara, pero su voz se quebró en un susurro. Richard caminó lentamente hacia ella, sus ojos yendo de su rostro a la foto y viceversa. Su expresión pasó de la sorpresa a la confusión y luego a algo que parecía conmoción. ¿De dónde sacaste esa foto?, preguntó en voz baja, aunque su voz tenía un filo de acero. Soy yo, respondió Clare casi inaudiblemente. Extendió su gastada foto. Le temblaban las manos. Esta es la única foto que conservo de mi infancia. Richard la tomó, con las manos temblorosas mientras observaba ambas imágenes, una al lado de la otra. Luego la miró como si viera un fantasma. ¿Cómo te llamas?, preguntó con voz ronca. Claire Dawson. Algo brilló en sus ojos, dolor, esperanza y miedo a la vez. Se giró bruscamente hacia la ventana, con los hombros tensos, agarrando con fuerza ambas fotos. Durante un largo instante, el silencio se apoderó de la habitación como un peso invisible. Finalmente, pronunció su voz apenas áspera. Durante 21 años, he conservado esta fotografía en mi escritorio. Cada mañana le daba los buenos días. Cada noche, buenas noches, porque era lo único que me quedaba de mi hija. Las piernas de Clare casi cedieron de nuevo. Se aferró al respaldo de la silla, con el corazón latiéndole con fuerza. Tu hija, susurró. Richard se giró para mirarla con lágrimas en los ojos. Mi hija Lily murió en un incendio en la casa la Nochevieja de 2003. Tenía 5 años. Se le quebró la voz al sentarse en la silla, sintiendo el peso de décadas de dolor. Clare no podía hablar. El aire parecía demasiado pesado. El tic-tac del viejo reloj de pared era el único sonido en la habitación. Por favor, dijo Richard en voz baja, señalando la silla frente a él. Siéntate. Si existe la más mínima posibilidad, no terminó la frase. No hacía falta. La angustia en su voz lo decía todo. Temblando, Clare se sentó en la silla. Richard tomó la cajita, sosteniendo el lazo rojo, dándole vueltas en la mano como si intentara armarse de valor. Era el 21 de diciembre de 2003. Empezó con un tono distante, como si recitara una historia demasiado dolorosa para contarla de otra manera. Yo estaba trabajando en una plataforma petrolífera, un trabajo que me alejaba de casa con demasiada frecuencia. Mi esposa Laura amaba nuestro pueblito, Maplewood. Decía que los niños debían crecer en el campo, no en la ciudad. Tenía razón. Laura trabajaba en la biblioteca y nuestra Lily estaba llena de vida. Amaba los vestidos rojos. Amaba sus lazos. Siempre hacía preguntas. Su voz temblaba. Se suponía que debía estar en casa para Año Nuevo, pero un accidente en la plataforma me retrasó. La llamé y le prometí que celebraríamos el año que viene, pero no hubo otro. El 1 de enero recibí la llamada. Nuestra casa se había incendiado. Laura y Lily no sobrevivieron. A Clare se le hizo un nudo en la garganta al tiempo que las lágrimas brotaban de sus ojos. Apenas conocía a este hombre, pero su dolor era abrumador, insoportable. Abrió un cajón y sacó un recorte de periódico descolorido. El titular confirmó lo que su voz ya le decía. Un incendio en Maplewood se había cobrado la vida de una joven y su hija de 5 años. Y, sin embargo,
Allí estaba ella, viva, con la misma foto y el mismo lazo. Por primera vez en su vida, Clare sintió que el suelo de su identidad se resquebrajaba bajo sus pies. Miró a Richard, que la observaba como si el tiempo se hubiera plegado. ¿Sería cierto? ¿Podría ser ella la hija? ¿A quién creía haber enterrado hace décadas? A la mañana siguiente, Clare apenas podía concentrarse en su turno. Dormir le había sido imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro de Richard, entre desesperado y esperanzado, rondaba en su mente. ¿Sería cierto? ¿Podría ser Lily Hall, la hija que todos creían que había fallecido en ese incendio hacía 2 décadas? Richard no había perdido ni un instante. Esa misma noche, fuera del horario laboral, había pedido un favor a un laboratorio privado en el que confiaba. Al amanecer, él y Clare ya estaban sentados uno al lado del otro, arremangándose mientras un técnico les extraía sangre con delicadeza. Las estériles paredes blancas de la clínica parecían cerrarse sobre Clare como si la juzgaran por algo más que la ciencia. La promesa era clara: en una semana, los resultados les dirían si estaban unidos por la sangre o solo por una cruel coincidencia. Cuando la puerta se cerró tras el técnico, Richard finalmente exhaló. «No importa lo que digan esos, dicen los papeles», susurró con la voz entrecortada. «Necesito que sepas que sentí algo anoche. Algo que no había sentido en 21 años». Clare no dijo nada. Su corazón le rogaba creerle, pero su cabeza le advertía que la esperanza podía ser la mentira más peligrosa de todas. Durante los siguientes días, Richard cambió de maneras que sorprendieron a toda su empresa. Los empleados que antes lo conocían como un ejecutivo distante y calculador ahora lo veían distraer su mente. Canceló reuniones, pospuso viajes de negocios, y aún más sorprendente, comenzó a invitar a Clare a su mundo. Caminaron por los parques cerca de Hall Industry, se sentaron en una pequeña cafetería en la planta baja y hablaron durante horas sobre pequeñas cosas. Su tiempo en el orfanato, su vida antes del incendio, los sueños que ambos habían enterrado hacía mucho tiempo. Cada nuevo detalle apretaba el nudo en el pecho de Clare. Richard hablaba de Laura, su difunta esposa, con tanta ternura que se sentía casi insoportable. Describió cómo Laura coleccionaba libros, como Lily había aprendido a leer a los 4 años, cómo los dibujos de la niña cubrían cada pared de su dormitorio. El pulso de Clare se aceleró porque ella también siempre había destacado en los idiomas. E incluso ahora, su pequeño apartamento estaba abarrotado de cuadernos de bocetos llenos de acuarelas y dibujos al carboncillo. Nunca se los mostraba a nadie. Casualidad o destino, ya no lo sabía. Una noche, Richard llegó a su apartamento con una caja de cartón destrozada. «Estas son las pocas cosas que sobrevivieron al incendio», explicó en voz baja, colocándolas sobre la mesa de la cocina. «Las he guardado bajo llave todos estos años, pero tal vez recuerdes algo». Dentro había reliquias de otra vida: un oso de peluche con una oreja rota, una lata de lápices de colores, una muñeca con trenzas desteñidas. Clare levantó el oso y, en cuanto sus manos tocaron su pelaje desgastado, las lágrimas corrieron por su rostro sin previo aviso. «Topa», susurró la palabra, que salió atropelladamente de su boca como si hubiera estado esperando durante años. Richard se quedó paralizado. «¿Qué acabas de decir?» «No lo sé», tartamudeó Clare. Se le escapó sin más. Richard abrió mucho los ojos. Sacó una pequeña libreta desgastada del bolsillo de su chaqueta. «El diario de Laura», dijo, pasando una página. Marzo de 2002. Lily llamó a su nuevo oso Topa porque dice que zapatea al caminar. Ya no dormirá sin él. La libreta tembló en sus manos. Clare apretó al oso con más fuerza. Una oleada de calidez y terror la invadió. Si era cierto, entonces no era solo Clare Dawson. Era Lily Hall, la niña que todos habían llorado y enterrado. Pero mientras la esperanza brillaba con fuerza, una sombra se acercaba sigilosamente. La secretaria de Richard, Evelyn Brooks,
había estado observando todo con los ojos entrecerrados. Durante 3 años, había permanecido leal al lado de Richard, convencida de que un día su soledad lo acercaría a ella. Pero ahora, en menos de una semana, esta joven había aparecido de la nada y le había robado la atención, el tiempo y el corazón. Los celos de Evelyn se convirtieron en obsesión. Una noche, después de que Clare saliera de la oficina, Evelyn rebuscó en la papelera y encontró un sobretirado del laboratorio. El corazón le latía con fuerza al tomar una foto del código de barras. Por la mañana, había sobornado a un contacto dentro de la clínica. Cuando recibió la llamada, sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. 99,99% de certeza. La voz decía que la chica era su hija. Evelyn apretó el teléfono. No, no puede serlo. Su mente se retorcía de rabia. Para ella, estaba claro que Clare debía haber manipulado todo lo que se supo sobre la tragedia de Richard y haber urdido una estafa cruel. La foto, el lazo, incluso los recuerdos. Evelyn se convenció de que todo era una estafa. Y si no lo era, se aseguraría de que lo pareciera. Al día siguiente, Richard y Clare entraron juntos en la oficina. Sus risas resonaban por el pasillo de mármol. Evelyn se clavó las uñas en las palmas de las manos. Esa noche, comenzó su propio plan. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Clare, tomándole fotos a la salida de un banco, frente a la oficina del registro civil, en cualquier lugar que pudiera parecer sospechoso. Manipuló la historia. La chica no es una hija. Es una cazafortunas que busca a un viudo adinerado. Incluso falsificó un informe de ADN que no mostraba ninguna relación entre Richard y Clare. Días después, cuando Richard regresó de un paseo con Clare, Evelyn lo esperaba en su oficina con una carpeta en la mano. «Lo siento, señor Hall», dijo en voz baja, con una falsa compasión en la voz. «Pero necesito mostrarle algo para su propia protección». Richard frunció el ceño, hojeando las fotografías de Clare fuera del banco, en el edificio administrativo. Evelyn se acercó. Está recopilando información sobre sus cuentas, sus propiedades y esto. Deslizó los resultados falsos del ADN sobre el escritorio. Estos son los resultados reales de las pruebas. Hizo que el laboratorio falsificara los que usted vio. El rostro de Richard palideció. Le temblaban las manos mientras miraba los papeles. «No», susurró. «No, eso no puede ser». Y, sin embargo, la duda comenzó a enroscarse a su alrededor como humo. ¿Podría ser todo una mentira? ¿Habría sido tan insensato como para creer en milagros solo para ser engañado por un desconocido que veía su dolor como una debilidad? Cuando Clare regresó a la oficina esa noche con 2 tazas de café, encontró la mirada de Richard más fría que el hielo. «Siéntate», dijo secamente. «Tenemos que hablar». Dejó las tazas sobre el escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué pasa?» Richard empujó las fotos por encima del escritorio. «Explícame esto». Clare parpadeó, confundida. «Esa soy yo. Cobrando mi sueldo. Esa soy yo. Renovando mi contrato de arrendamiento en el ayuntamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me muestras esto?» Evelyn se cruzó de brazos. «Excusas convenientes». ¿Y qué? ¿Con esto?» Dejó caer el informe de ADN falsificado delante de Clare. «La verdad, Clare, no eres su hija. Nunca lo fuiste». La habitación dio vueltas. A Clare se le doblaron las rodillas. Se agarró a la silla para mantener el equilibrio. «Eso no es posible. Fuimos juntos al laboratorio. Conseguimos los resultados. Sobornaste a alguien». Evelyn espetó. «Admítelo». Los ojos de Richard escrutaron el rostro de Clare, dividido entre el recuerdo de sus lágrimas por el oso y el veneno que Evelyn le había vertido al oído. Su silencio dolió más que cualquier palabra. «Richard». La voz de Clare le quebró los ojos, brillantes de traición. «¿De verdad crees que podría hacerte esto?» Sus labios se separaron,
pero no salió ningún sonido. La frágil esperanza que Clare había albergado toda la semana se hizo añicos. Si Richard podía dudar de ella tan fácilmente, entonces tal vez había sido una tonta al creer en milagros. Clare salió de Industrias Hall esa noche con el corazón partido en dos. Las luces de la ciudad se difuminaron a través de sus lágrimas mientras se tambaleaba en la fría noche. Todo lo que creía haber encontrado, un padre, una familia, un nombre, se desmoronaba ante sus ojos. Le había ofrecido a Richard Hall lo único que nunca le había ofrecido a nadie: su confianza. Y en un abrir y cerrar de ojos, él dejó que la duda la destrozara. Esa noche, no durmió. Se sentó al borde de su pequeña cama, mirando el viejo arco que había conservado toda su vida. Su pecho ardía con preguntas que no podía responder. ¿Había sido insensata al albergar esperanzas, o la verdad aún esperaba ser descubierta? A la mañana siguiente, su decisión estaba clara. No entregaría su identidad a mentiras. Con sus últimos ahorros, fue a un segundo laboratorio al otro lado de la ciudad y solicitó otra prueba de ADN, esta vez solo a su nombre. El costo fue desastroso, pero no le importó. Si tenía que gastarlo todo para descubrir la verdad, que así fuera. Mientras tanto, el mundo de Richard parecía derrumbarse. Solo en su oficina, repasaba cada momento con Clare. La forma en que su rostro se había iluminado sosteniendo el oso. La forma en que susurró Topa sin siquiera saber qué significaba. Las lágrimas en sus ojos cuando él le habló de Laura. Nada de eso parecía falso. Nada de eso sonaba ensayado. Y, sin embargo, la voz de Evelyn resonaba como veneno en su oído. Está mintiendo. Quiere tu fortuna. Pero algo en la seguridad de Evelyn lo irritaba. Había estado demasiado ansiosa, demasiado preparada. Para el miércoles, Richard tomó una decisión. Llamó a su colega de mayor confianza, su jefe de contabilidad, un hombre que había estado a su lado durante años. Necesito que investigues a Evelyn Brooks, ordenó en voz baja. En todos los lugares donde ha estado, con todos con quienes ha hablado esta semana. Discretamente. 2 días después, el informe estaba en su escritorio. A Richard le temblaban las manos al leerlo. Evelyn había visitado una imprenta para hacer un pedido urgente de documentos médicos. Se había reunido con un técnico de laboratorio caído en desgracia, conocido por vender información confidencial. Incluso había llamado a varias agencias de detectives para preguntar sobre la vigilancia de Clare Dawson. El rostro de Richard se endureció. La verdad era innegable ahora. Evelyn no lo había estado protegiendo. Había estado orquestando el engaño todo el tiempo. El lunes por la mañana, Richard le pidió a Evelyn que pasara a su oficina. Ella llegó con su habitual sonrisa segura, pero ésta se desvaneció en cuanto vio la carpeta sobre su escritorio. Siéntate, dijo con frialdad. Richard, ¿qué ocurre?, preguntó ella, con un tono que fingía inocencia. Cuéntame sobre el informe de ADN falsificado, dijo él. Su rostro palideció. Intentó recuperarse, inventando mentiras sobre malentendidos, sobre haberlo hecho por amor a él. Pero Richard ya había oído suficiente. Su voz era firme, firme y definitiva. Intentaste destruir la única oportunidad que tenía de encontrar a mi hija. Casi hiciste que la perdiera por segunda vez. Deslizó sobre el escritorio una carta de renuncia que ya tenía preparada. Fírmala o llevo esta evidencia a la policía. Falsificación, chantaje, violación de la confidencialidad médica. Hay suficientes cargos para arruinarte. Las lágrimas llenaron los ojos de Evelyn por primera vez en años. Firmó el papel con manos temblorosas y salió de la oficina en silencio. En cuanto se cerró la puerta, Richard cogió su teléfono. Marcó el número de Clare, pero ella no contestó. Lo intentó una y otra vez hasta que finalmente su voz cansada se oyó. No sé si puedo hablar ahora mismo, susurró. Por favor, Clare, escucha. Evelyn mintió. Lo falsificó todo. Tengo pruebas. Se le quebró la voz.
Los primeros resultados fueron reales. Eres mi hija. Y si la segunda prueba que te hiciste también lo confirma, entonces no tengo excusa para dudar de ti. Pero te lo ruego, dame una oportunidad más. Hubo una larga pausa. El silencio de Clare fue más fuerte que cualquier palabra. Finalmente, dijo, nos vemos en la cafetería de enfrente de la empresa. 1 hora. Cuando Richard llegó, ella ya estaba allí, con un sobresellado sobre la mesa frente a ella. Tenía los ojos rojos por las noches de insomnio. Sin decir palabra, le deslizó el sobre. La segunda prueba, dijo, era 99.99% igual que la primera. La visión de Richard se nubló al abrirlo. Ni siquiera terminó de leer antes de susurrar. Lo sabía. Lo supe en mi corazón desde el primer momento. Pero el rostro de Clare permaneció cauteloso. Y aún así, dudaste de mí. Bajó la cabeza, invadido por la vergüenza. Lo hice, y me equivoqué. Dejé que el miedo y el dolor me cegaran. No espero que me perdones solo con palabras. Pero déjame demostrártelo con hechos. Déjame recuperar lo que nunca debí haberme arriesgado a perder. Por primera vez desde su pelea, Clare vio al hombre detrás del poderoso director ejecutivo. No era el intocable Richard. Salud, mundo. Sabía que solo era un padre. Destrozado, desesperado por volver a estar completo. Lentamente, extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. No tienes la eternidad para demostrarlo, dijo en voz baja. Pero tal vez aún tengas tiempo. Desde ese día, Richard cambió. Cada mañana, en lugar de sumergirse en las agendas corporativas, pasaba por el apartamento de Clare con la compra, le ayudaba a arreglar la calefacción rota, le contaba historias de Laura y la vida que habían compartido. Poco a poco, reconstruyó la confianza, no con grandes gestos, sino con constancia. A principios de la primavera, llevó a Clare de vuelta a Maplewood, al mismo terreno donde había estado su antigua casa. Los equipos de construcción ya estaban trabajando. La estoy reconstruyendo, dijo Richard con voz entrecortada. Cada detalle, cada viga, tal como era. Quiero que recuperes tu hogar. Clare se quedó allí, con el viento alborotándole el pelo. Y por primera vez, casi podía verlo. Cortinas blancas en las ventanas, el aroma de los pasteles de Laura, el sonido de risas llenando las habitaciones. Susurró, quizás esta vez sí lo recuerde. Para el verano, la casa estaba terminada. Cálida de madera con barandillas talladas en el porche y una amplia terraza donde los atardeceres pintaban el cielo. Esa Navidad, por primera vez en 21 años, la casa de los Hall estaba iluminada con un árbol lleno de adornos y una mesa llena de comida. Clare y Richard se sentaron juntos junto al fuego con vasos de sidra espumosa. A la señora Evans, Richard le dijo, levantando su copa. La vecina que dio su vida para salvarte. A mamá, Clare añadió lágrimas brillando en sus ojos. La madre que nunca conocí, pero que aún vive dentro de mí. Y a nosotros, Richard terminó de hablar, con la voz quebrada por reencontrarse. El reloj dio la medianoche. Los fuegos artificiales estallaron sobre Maplewood, tiñendo de colores el cielo nevado. Clare se volvió hacia Richard, y por primera vez, la palabra surgió con naturalidad, cálida y llena de significado. Papá. Cerró los ojos y una lágrima resbaló por su mejilla. Era la palabra que había esperado escuchar durante más de 2 décadas. Esa noche, en una casa perdida en un incendio, pero ahora reconstruida con amor, un padre y una hija comenzaron la vida que siempre estuvieron destinados a compartir. Gracias por ver el video. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Les conmovió tanto como a mí mientras lo escribía? Si creen que esta historia muestra el poder de la familia y el perdón, comenten el número 100 a continuación y díganos desde qué país la ven hoy. No olviden compartir este video para que más personas puedan sentir la misma calidez y